Bueno, ¿cómo están todos? En primer lugar, un placer estar acá en, en este seminario, con un tema que es súper relevante, digamos, y creo yo que es un tema que a veces, por obvio, lo dejamos pasar. Y son temas bastante obvios muchas veces y los dejamos pasar. Yo quiero hacer un poco una introducción al tema en general, porque después vamos a tener dos expositores fantásticos, digamos, más adelante, que van a profundizar más el tema de la participación ciudadana. Pero yo quiero partir con algunas ideas y algunos ejemplos interesantes y algunas conclusiones y datos que hemos sacado en la Cámara de la Construcción. ¿Ya? Si es que, lo primero, claramente hay que comprender, ¿cierto?, que en el conflicto urbano es parte inherente del desarrollo de una ciudad. O sea, claramente siempre va a haber un conflicto, ¿ya?, que hay que analizarlo y hay que entenderlo. Y es un conflicto que está dado por legítimas aspiraciones de todos. Acá yo creo que cada integrante del conflicto tiene un interés legítimo, digamos, en la discusión del conflicto, y lo que tenemos que buscar es aprovechar esta oportunidad del conflicto para sacar probablemente mejores conclusiones y mejores desarrollos. Yo creo que hay que tener súper claro eso: el conflicto es inherente. La gente tiene la posibilidad de estar en el conflicto, digamos, y cada uno tiene razón muchas veces en ese conflicto, y hay que buscar un punto en común para poder buscar en el fondo soluciones mejores, ¿ya? Ahora, ¿qué es el conflicto urbano? Básicamente, yo lo pongo acá como... un poquito lento esto. Bueno, vamos a partir con el conflicto urbano, donde ocurre en la ciudad, como dijo la ministra, y compartimos un espacio de encuentro, un espacio de todo, un espacio de crecimiento, un espacio en que se desarrolla la comunidad, un espacio que la gente quiere, ese espacio, quiere ir a la ciudad, voluntariamente se van a la ciudad, ¿ya? Y de hecho hoy día las ciudades, por lo menos en Chile, representan un porcentaje real alto de la población, digamos, el 85-90% de la población en Chile vive en ciudades. Pero este espacio de intercambio produce, obviamente, externalidades positivas, que básicamente porque la gente quiere vivir en ciudad. Hay conexiones, hay redes, hay comercio, hay actividad, hay espacios verdes. La ciudad tiene un conjunto de cosas que la gente desea y por eso se va a la ciudad. Tiene el trabajo puntualmente, ¿ya? Y también, pero claramente el hacer ciudad y el crecimiento de la ciudad produce una cosa compleja, que son las externalidades negativas que uno llama, que son problemas propios de la ciudad. O sea, hay problemas, no sé, pues de densificación, habla la ministra, hay problemas de congestiones vehiculares, hay problemas de instalación de infraestructura que la gente no quiere, ¿verdad?, los famosos NIMBY, hay problemas de aglomeración, hay problemas industriales de contaminación, hay un montón de problemas asociados que son propios también del desarrollo de la ciudad. O sea, claramente hay que entender que esos problemas son propios del desarrollo. Y obviamente estos problemas en general, dan lugar a los conflictos urbanos, generalmente que la gente no quiere ciertas cosas, ya por, insisto, legítimas razones muchas veces, ya, y se produce básicamente este conflicto. Ahora, hay que entender acá que hay que... para entender este conflicto hay que entender que hay dos dimensiones en este conflicto. Hay una dimensión humana, que es básicamente, vamos a verla más adelante, que es este mismo conflicto entre las personas que están detrás, y una dimensión física, porque este conflicto ocurre, como veo, entre intereses contrapuestos de personas, digamos, empresas, personas individuales, gobiernos en general, pero ocurren además en un entorno físico complejo, que es un entorno físico con muchas restricciones. En el espacio suelo, que tiene restricciones bastante complejas, digamos, y que tenemos que convivir entonces estos intereses conflictuados de las personas en un espacio con restricciones, digamos, que es el uso generalmente del suelo en general, ¿ya? Y eso es básicamente el problema de fondo. Ahora, ¿cómo se manifiesta este conflicto? ¿Ya? Yo acá lo que hicimos nosotros en la Cámara fue tomar los últimos 100 conflictos más o menos conocidos en la ciudad de Santiago, estoy centrándome en Santiago, y podemos identificar básicamente, agrupar estos conflictos en tres modos, yo llamo, de formas de crecimiento, ¿ya? En el modo, voy a partir de abajo hacia arriba, en el modo de crecimiento de las infraestructuras de redes. Las redes generan conflictos, ¿ya? Y tomé eso como un modo de crecimiento en la ciudad. Segundo, en el suelo y su parcelación, que también generan conflictos ahí que se deben a ese tipo de desarrollo. Y tercero, el conflicto propio de la edificación, que se manifestaba antes con conflictos de densidad y otras cosas. Acá separamos 100 conflictos, ¿ya?, que es lo último que estábamos viendo, y vemos acá que de los 100, como más o menos algunos que eran los más comunes, en edificación, claramente un conflicto típico que todos vemos, la edificación en una altura, ya es un tema que está conocido como conflicto, ya la reconstrucción misma también, la edificación en una extensión también produce conflictos,
¿Ya? En el caso de suelo y parcelación, también podemos agrupar tres tipos de conflictos, todos los equipamientos NIMBY que yo llamo como conflicto, digamos, ya la demanda por suelo para vivienda social, también la manifestó la ministra, digamos que hay temas de conflicto en la demanda por suelo para vivienda social, áreas de protección, otra zona de conflicto, ¿ya? Y en el caso de redes, obviamente las autopistas, todo lo que es la vialidad en general y los problemas de urbanización, son temas de conflicto, ¿ya? Y son temas que ahí se concentran los 100 últimos conflictos que uno ha visto en la ciudad. De hecho, si uno caracteriza más, dentro de todos los conflictos de edificación, el 68% de los conflictos son por edificación en altura. O sea, es lejos el más importante. Dentro de todos los conflictos por uso del territorio, digamos, un tercio, un poco más de un tercio son por los equipamientos NIMBY, otro tercio por la demanda de suelo para vivienda social, ¿ya? Y después, obviamente, hay otros tipos de problemas de suelo. Y en el caso del diseño de autopistas urbanas, de las redes, el diseño de autopistas urbanas es un 37% de los problemas, la vialidad local un 47% de los problemas de todos los conflictos que estamos viendo. O sea, acá uno podría haber clasificado, ¿cierto?, todos estos conflictos, los 100 últimos en estos tres grupos, y de estos tres grupos estoy tomando estos tres que están ahí en azul por ser los más importantes, o ser grupos los más importantes conflictos que uno está viviendo para analizarlos, ¿ya? Ahora, si partimos con el conflicto de las redes, digamos, y analizamos justamente el problema de las carreteras, se me fueron para arriba. Vamos a tomar el ejemplo de Vespucio. Yo creo que es un buen ejemplo porque es una tremenda carretera urbana, digamos, que es una circunvalación que une toda la ciudad. Y acá vamos a ver qué cosas han pasado, digamos. Primero, en la primera parte de la carretera, esta se planificó el 2000 y se terminó, no, se entregó el 2006. Ese fue el periodo un poco de discusión hasta que se construyó la carretera, una parte, digamos, el tramo 1 de Vespucio Sur, de Vespucio Sur se llama claramente. Es una carretera de 23 kilómetros, 15 pórticos, con ciertas características. Una característica que pasaba, si se dan cuenta, por más o menos 9 comunas, el entorno más cercano a 9 comunas, y esas 9 comunas con una característica bien particular, que un porcentaje muy alto de la comuna ya era de grupo socioeconómico promedio básicamente D, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro en la cabeza, eso pasó ahí. Bueno, se demoraron como 6 años, en 5 o 6 años, en producir esto, entre que se partió el proyecto y se pudo construir finalmente. Es un proyecto importante, digamos, hoy día se generan 795 millones de transacciones en esa carretera, digamos, que son los pórticos, indicadamente, o sea, es un tramo bastante relevante. Después vino el tramo 2, ¿ya?, que fue Américo Vespucio Norte, otra vez 29 kilómetros, otra vez una concentración importante del grupo socioeconómico, básicamente D y algo de E, ¿ya?, que en el entorno de esa carretera, ¿ya? Y también, si uno se da cuenta, esta cuestión anduvo más entre 5 y 6 años, se pudo, entre que partió el proyecto y se terminó. Hubieron ciertos conflictos en ambas, pero no fueron tan graves, o sea, fueron conflictos menores que pudieron hacer que estas cosas se construyeran. Hubieron conflictos, claramente, pero no fueron importantes. Pero veamos ahora la última parte, que es la de Vespucio Oriente, que se llamó licitación, ya digamos, ahora último. Y vemos acá una casa bien particular. Primero, bueno, ¿por qué se dejó para allá? Esa. Primero, vemos que esta carretera partió en 2007 su discusión, primera cosa que es bien importante. Otra característica es que el entorno cercano ya pasa básicamente por el grupo socioeconómico ABC1, C2, que es otro conflicto importante. O sea, estamos molestando a otro grupo socioeconómico puntualmente y eso tiene consecuencias puntualmente, ¿ya? Y es de 14 kilómetros, digamos, y claramente digamos, es la que termina de unir este famoso anillo urbano. Ahora, esta carretera, inicialmente en el estudio inicial que hizo Obras Públicas, puso 3 alternativas básicamente para la construcción de esta carretera, y la que eligió el Ministerio en su momento, estoy hablando del 2007, fue básicamente la primera que está arriba, que es una carretera en superficie, ¿ya? Esa fue la elección inicial. No sé si se recuerdan, fue en agosto del 2007, ahí está el Mercurio de agosto del 2007. Obviamente esto trajo como consecuencia una discusión tremenda ciudadana. Insisto, por muchas razones, una de ellas por los grupos que estaba ahí afectando, pero una discusión tremenda ciudadana, ¿ya? Y que llevó a que básicamente las autoridades locales, las municipalidades, no solamente las personas, sino las autoridades municipales, todos tuvieron esta discusión
llevaron un poco a una alternativa de túnel minero, digamos, lo fueron llevando a esa alternativa que era la tercera que estaba, la segunda que estaba en el caso del MUM y que básicamente vale el doble de la alternativa original, digamos, aproximadamente. Ahora, ¿por qué la gente estaba en contra de esto, los municipios? Por la historia, conocían las otras dos tramos de lo que pasó primero que nada, ¿ya? Y se dieron cuenta que produce externalidades importantes producto de las expropiaciones que generan las carreteras, un tema relevante, digamos, en esta discusión. Después todo lo que es deterioro de espacio público, o sea, claramente se discutió qué pasaba con Vespucio arriba, el parque, todo esto, hay un deterioro real del espacio público, digamos, ya puede dificultar la circulación en superficie, una carretera de este tipo, ya, y puede aumentar la congestión local, digamos. O sea, claramente esos fueron los temas de discusión de esta participación. Ahora, si uno le pregunta a la gente, en general, ¿por qué no le gustan estas carreteras en encuestas? Y acá hicimos una encuesta de la Cámara con CADEM en junio y agosto del 2016, digamos, o sea, bastante reciente, y se da cuenta que a la gente no le gusta o es negativa las carreteras, primero, porque deterioran el espacio público, el 30% de los encuestados dijeron eso, esa era una gran razón. Segundo, requieren expropiaciones. Tercero, aumentan tacos y accidentes. ¿Ya? Cuarto, dificulta el movimiento peatonal, digamos, una carretera. Y esas fueron las opiniones de las personas en esta encuesta. Pero, en la misma encuesta, claramente es una pregunta, ¿pero usted acepta que se haga una carretera en su comuna? Y la verdad que el 56% sí está de acuerdo. O sea, acá nos encontramos en un caso bien particular, es que en general la gente está de acuerdo con estas carreteras, que se hagan estos proyectos, pero obviamente es importante ver cómo se resuelven los problemas que la comunidad, que la gente está viendo, que tienen que resolverse. ¿Ya? Bueno, acá como dijo, hubo una tremenda discusión, al final la discusión te llevó a la carretera en túnel minero, digamos, la inversión el doble de lo que estaba originalmente planteado por el MOP. Lo terrible de esta discusión, es que en esta discusión hubo un retraso, todavía no ha partido la construcción, no ha partido el proyecto de ingeniería, no ha partido el estudio de impacto ambiental, estemos claros ahí, pero ya con un retraso de 9 años, ¿ya? Desde que se planificó esta carretera, ¿ya? Y eso obviamente tiene un costo para la ciudadanía, o sea, claramente 9 años, esta carretera se diseñó 9 años antes, producto de las demandas que estabas viendo en ese momento y futuras, digamos. Si te atrasas 9 años, obviamente las demandas cambiaron, son otras, ¿ya? Y de hecho lo estamos viviendo todos los días con tremendos temas de congestión, sobre todo en esa área. O sea, esa área es bastante complicada moverse, ¿cierto? Por la última parte del anillo de Vespucio, digamos, es bastante complejo, un taco todos los días enorme. O sea, claramente hay un costo relevante por esta demora de 9 años. Y básicamente fue porque no se tomó en consideración a tiempo, primero las consideraciones ciudadanas y cuáles son los conflictos que hay inherentes a esta discusión. Y de hecho tanto es así, y este lo puse como ejemplo porque todavía no termina. Ahora entra este proyecto a la fase de estudio de impacto ambiental. Esa fase de estudio de impacto ambiental les puedo asegurar que va a tener una participación ciudadana, porque es parte del proceso. Esa participación ciudadana les puedo firmar que va a llevar a otros cambios de proyecto importantes, ¿ya? Que no van a ser exactamente el proyecto conocido hoy día, el proyecto que se va finalmente a construir, y que eso va a terminar siendo probablemente 3, 4 años más en que se tome efectivamente la decisión de partir con un proyecto, a construir un proyecto. Eso va a alterar los contratos, va a alterar los montos transados en la licitación de la carretera, los precios los va a alterar, ¿ya? Y eso obviamente está mal. O sea, toda esa participación en este ejemplo uno se da cuenta que debe ser siempre ex ante. O sea, el Estado debe contratar puntualmente la carretera final cuando ya hizo el proceso de participación, hizo el proceso de diseño, hizo el proceso ambiental, tenemos claro el proyecto, bueno, ahí se contratan, ahí se licitan, ahí las empresas tienen claridad respecto al proyecto que van a presentar y tienen claridad respecto a lo que van a hacer. Hoy día está licitado, pero no hay claridad todavía porque faltan estas etapas, que son necesarias. Pero hay que hacerlo en una etapa anterior. Y esto implica trazos tremendamente importantes y problemas justamente para todos nosotros porque no están listas estas alternativas. Ese es un ejemplo. ¿Ya? Un segundo ejemplo que lo vimos los NIMBY, ¿ya? Que todos entendemos lo que son los proyectos que no nos gustan en nuestro patio. Y quiero ver también ahí, dentro de ese ejemplo, algunas ideas generales. Dentro de Santiago hay varios NIMBY que están ubicados, y NIMBY importantes. Yo diría, hay 21 áreas de manejo de residuos en Santiago, ¿ya? Y son una pesca al entorno cercano, o sea, los 500 metros en el entorno a esas áreas de manejo de residuos, ya el 40% del entorno a esas actividades en Santiago son suelos productivos, actividades productivas, industrias, también más bien áreas industriales, en áreas que no son tan residenciales, ¿ya? En el caso de las cárceles, vamos una antes, por favor, que se me fuera. En el caso de las cárceles, en Santiago mismo hay 6 cárceles, en que el 57% del entorno de esas cárceles es
suelo residencial, es urbano residencial. Un tema interesante. Después hay 5 estadios, que es otro proyecto LIMBE, estadios grandes, no estoy hablando de los estadios chicos, estoy hablando de estadios de fútbol, estadio nacional, ahí arriba está el estadio de San Carlos de Apoquindo, o sea, 5 estadios importantes, y el entorno de esos estadios, los 500 metros del entorno, son básicamente áreas verdes, 75%, porque se hacen con áreas verdes y después vienen las viviendas. Y por último, en el caso de los malls, ya hay 24 malls en Santiago, y básicamente el 72% del entorno de los malls es suelo urbano, residencial. ¿Ya? Y eso hay que tener súper consciente cuando uno construye un mall. Ahora, cuando analizamos las preferencias de las personas, claramente las personas, le preguntamos qué le gusta más o qué le gusta menos de alguna forma. ¿Ya? Lo primero que uno ve es que los vertederos, las áreas de depósito de basura, lo que plantas de tratamiento, son una oposición tremenda. De hecho, desde los encuestados que hicimos en esta encuesta de agosto, ya el 96% de las personas no quiere tener un área de manejo de residuos cerca de su casa. Tema bastante claro para todos, ¿no? ¿Ya? Ahora, el 86% no quiere tener una cárcel cerca de su casa, que es otro tema duro, digamos. ¿Ya? Ahora, en el caso de los estadios, los malls son un poquito más diversos, ya que uno ve que en el caso de los estadios el 58% no quiere, claramente por los problemas que generan el estadio, ¿cierto? ¿Ya? Y en los malls el 46% no quiere y el 53% sí lo quiere, digamos. O sea, ahí hay un tema un poquito distinto y es la razón por la cual los malls han proliferado más, han sido más fáciles, digamos, puntualmente que otros proyectos. ¿Ya? Eso como estadística. Ahora, quiero concentrarme en el tema de las cárceles, ¿ya? En que cómo se localiza una cárcel, que es un tema súper relevante. La que sigue, por favor. Si uno se piensa en las cárceles en Santiago y en la región metropolitana tiene 21 cárceles, ¿ya? 6 en Santiago, de los 169 cárceles, los centros penitenciarios que hay en todo el país. Primera cosa, primer dato, ¿ya? El 36% de la población penitenciaria de Chile está en Santiago, o en la región metropolitana, digámoslo así, ¿ya? Que es otro dato importante. Y claramente hay un déficit, y está calculado, la Cámara hizo el cálculo, está hecho por varios, hay un déficit importante de 112.000 metros cuadrados de cárceles, digamos, y básicamente se proyectan al 2020 4.000 nuevas plazas adicionales. O sea, claramente estamos viviendo problemas de congestión de cárceles, lo hemos visto en los diarios, están súper pobladas las cárceles, es un tema complejo, digamos, que hoy día existe. La que sigue, por favor. Ahora, si uno ve el equipamiento penitenciario, como dice acá, está sobre su capacidad, 103% a nivel nacional, 117% a nivel de Santiago, o sea, claramente están congestionadas las cárceles. Y eso es un tema social importante. Una cárcel congestionada no cumple ningún rol respecto a poder educar o poder, en el fondo, reinsertar a esas personas a la vida social posterior, digamos. La verdad que es un problema cuando una cárcel está súper saturada. ¿Ya? ¿Y cómo se ha localizado Santiago? Siempre ha habido una localización media centrífuga, en el sentido que se proyectan siempre lo más afuera posible, se requiere en la región, pero lo más afuera posible de las zonas urbanas, digamos, de la población, porque a nadie le gustan las cárceles. Y acabo de poner un ejemplo que es el proyecto Alhué. Entonces, ¿se acuerdan? En el 2011 se proyectó una cárcel en Santiago, que era la cárcel de Alhué, ¿ya? Bueno, ahí está, en una cárcel para 2.000 reos de alta peligrosidad. Y primera cosa que uno empezó a darse cuenta, estamos proyectando una cárcel para 2.000 reos de alta peligrosidad en un pueblo de 5.300 habitantes. O sea, me parece como complicado una población de 2.000 reos en un pueblo de 5.000, o sea, un poquito complejo ese tema. ¿Ya? A 11 kilómetros del pueblo, está súper cerca, digamos. Claramente, ¿qué pasó con esta cosa? Los ciudadanos y el municipio, las autoridades, todos en contra. Por razones obvias, digamos, las razones cuáles: aumento de la inseguridad del entorno, ¿ya? Aumento de la población flotante, ya que es importante sobre todo en un centro chico, ¿ya? Puede afectar el patrimonio del turismo. Hay unas casas lindas del Alhué, miren ustedes arriba una foto, era bastante bonito el Alhué, es bonito. ¿Ya? Puede producir minusvalías del entorno, ¿ya? Y claramente esto lleva a un conflicto ciudadano en que efectivamente se movilizó todo el pueblo, y no solamente el pueblo, sino que la Asociación de Municipalidades de Municipios Chicos también se organizó justamente para hacer parte de esta discusión y oponerse a esta cárcel cercana a un pueblo chico, cerca de Melipilla, digamos, que fue Alhué. ¿Ya? Acá se hizo una participación ciudadana, una consulta pública en Alhué súper interesante. 95% de la población de Alhué participó en esta consulta pública. O sea, acá mucho más que en las elecciones de presidente, claramente, ¿ya? Es 95%, y 99% rechazó la cárcel, ¿ya? Con lo cual se acabó la discusión. Pero
el problema de fondo en este ejemplo, ¿por qué muestro este ejemplo? Porque ese es el tipo de ejemplo otra vez en que efectivamente hubo una participación, se rechazó la cárcel, está perfectamente bien, pero no se ha buscado una solución. Y básicamente ha pasado ya 5 años, ¿ya? En que la población penal ha seguido subiendo, los problemas que tenemos en las cárceles siguen siendo cada día más graves, ¿ya? Y todavía no tenemos ninguna solución. O sea, no podemos como sociedad darle la espalda al tema. Hay que estudiar mejor el tema, hay que ver cómo se organiza mejor, pero lo que no podemos hacer es quedarnos tranquilos sin hacer cárceles, porque efectivamente ese es un tema complejo del país. Y acá la solución que se tomó en este tema es paralizar la discusión. Y hoy día no ha habido ninguna discusión posterior al 2011 importante respecto a la localización de nueva cárcel en la región metropolitana, digamos, que es absolutamente necesaria. E incluso más. Probablemente es mucho más necesario si uno las piensa en el largo plazo, más que el déficit actual de cárceles, si uno piensa en rehabilitación, probablemente los espacios de cárceles requeridos son más del doble de lo que estamos pensando, para poder segregar presos de alta peligrosidad respecto a los presos de baja peligrosidad y poder buscar mecanismos de rehabilitación. O sea, ese es un tema de fondo, es un tema social de fondo que hay que resolver y le estamos dando la espalda. ¿Por qué? Porque en un pueblo no fue posible. Bueno, está bien, no fue posible ahí. Tenemos que buscar cuál es el entorno adecuado y cómo hacer un proyecto que funcione. ¿Ya? Ese es otro ejemplo. Quiero entrar a la edificación a altura, que tocó la ministra, que es otro ejemplo importante. ¿Ya? Y efectivamente, primer dato, el anterior, por favor. Primer dato que hay que tener en cuenta, 79% de las preferencias de vivienda en Santiago, de las preferencias, son departamentos. Primera cosa, o sea, la gente quiere vivir en departamentos. Es un dato, ¿ya? Y eso obviamente hay que poder entregar ese departamento para que la gente pueda vivir. Y acá no hay discusión respecto, eso es un dato real. La segunda, por favor, la que sigue. Ahora, si uno hace otro análisis, y acá permite un poco, la Cámara siempre hace análisis, así que tenemos hartos datos. Acá lo que hice fue pesqué todos los permisos de construcción desde el año 2010 al 2015, de construcción en altura, o sea, de 3 pisos para arriba. ¿Ya? Primer dato. Y acá me encontré que solamente en este corto periodo de tiempo, en Santiago, hay más de 1.100 permisos de edificación de edificios sobre 3 pisos, de 3 pisos para arriba, ¿ya? Y con un promedio de 11,1 pisos, ese es el promedio de todos esos edificios, y que está generando vivienda para 180.000 habitantes. O sea, claramente 5 años, 180.000 habitantes. Entendamos que la ciudad de Santiago y nuestras proyecciones futuras que uno ve siempre, uno requiere, si piensa 10 años, requiere entre 300 y 400.000 viviendas que tienes que localizar. Bien o mal van a llegar igual. Y por eso el tema es importante acá, el tema de que eso ocurre, porque es una demanda real. Y acá, sin que hemos discutido tanto en los últimos 5 años, a lo mejor hemos discutido otras cosas, pero capaz que no nos hayamos dado cuenta, a lo mejor que en los últimos 5 años se han generado más de 180.000 viviendas en Santiago, ya en edificios, básicamente. Primera cosa importante. Y otra cosa que anecdótica quiero mostrar, que se da bastante bien la racionalidad en estas cosas. Es anecdótico, pero lo voy a mostrar. Si uno mira, ahí está la concentración de los círculos, están las concentraciones de los edificios. Los círculos son más grandes, donde hay alta densidad, ¿ya? Y los más rojos, donde hay más altura. Y se dan varias, como estación central ahí, que uno ve recién ahí un tema complejo, ahí puntualmente mostró la ministra esa misma zona, ahí está bien claro que hay un problema de densidad y altura. Pero fíjense ustedes que todos esos edificios nuevos, 1.100 permisos, se están localizando automáticamente en las vías del metro. Sin que hayamos mediado una política pública y una discusión, porque hemos tenido esta discusión hace años, digamos, y sin que haya salido un proyecto específico, porque también discutimos de sacar un proyecto específico que permitiera la densificación en los entornos de la línea del metro. Pero sin que haya todo eso, la realidad empezó a darse y que efectivamente se uno ve los puntos y ve todas las líneas, la azul, la verde, todas esas son líneas de metro. ¿Ya? Y uno ve que efectivamente se han ido concentrando todas. La única que no es línea de metro todavía es la raza, que ahí claramente va a ser línea de metro, pero está concentrado también, ¿ya? Y va a ser línea de metro. O sea, claramente se da como una lógica que se han ido ubicando en los entornos adecuados, digamos, que uno pensaría que debieran ubicarse, ¿ya? Pero son 180.000, no nos olvidemos ese número. Ahora, ¿dónde está el conflicto? Que a los vecinos no les gusta, hay un conflicto con los vecinos. Lamentablemente el conflicto es cuando ya están ocurriendo estas cosas, y hay inversión comprometida, hay gente que está invirtiendo plata, hay compra de terreno, hay un montón de cosas que están ocurriendo y hay un conflicto, ¿ya? Y ese conflicto básicamente, si uno otra vez va a las encuestas, que también lo hicimos, ¿ya? Y pregunta en esa encuesta a la gente por qué estaría usted en contra, a favor de la construcción de estos proyectos en altura, y básicamente un 73% está en contra cuando se construyen cerca de áreas patrimoniales, y un 71% está en contra cuando se construyen en barrios donde predominan casas.
compleja esa respuesta, porque en realidad generalmente los edificios nacen de barrios que tienen casas históricamente, no nacen de barrios que tengan edificios porque no había. O sea, claramente hay un tema ahí complejo en cómo abordarlo. Y en el tema de los temas patrimoniales y los barrios patrimoniales también es complejo porque, dado esta facultad de los municipios de generar barrios patrimoniales, muchos barrios patrimoniales, muchas veces hay de gran patrimonio cosas que de verdad uno puede tener las dudas de que sean patrimonio, digamos, y queda como congelado, complicada toda esa manzana puntualmente por un patrimonio, y obviamente no se puede construir. Entonces hay un tema complejo ahí en cómo esto ocurre, pero claro, básicamente hay una oposición y quiero mostrar eso, digamos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué se oponen? Claramente hay varias cosas. ¿Ya? Se oponen porque aumenta la carga de las redes existentes, más tráfico, más gente en el área, aumenta la congestión vehicular, obviamente, porque hay más autos entre medio, afecta el asolamiento, vista y otras cosas, produce minusvalías del entorno. Claramente esos son los temas, y la ministra los tocó muy bien cuando hizo su presentación, cuáles son algunas de las discusiones que hay en este tema. Ahora, ¿a qué lleva esto finalmente? Insisto, estos proyectos han partido ya con permisos, han partido con construcción, hay inversión de por medio, se produce este conflicto ciudadano y se produce un movimiento interno. ¿En qué termina este movimiento? En que presiones a los municipios y los municipios congelan. ¿Ya? Congelan y dicen voy a postergar los permisos de edificación de alguna forma vía el congelamiento, ¿ya? Que es una facultad del municipio, digamos, acá no estamos diciendo que no tenga la facultad, hay una facultad de congelar que puede renovarlo por 3 meses, prorrogarlo hasta 12 meses y usa esa herramienta. ¿Ya? Y obviamente todos reclamamos, porque es re complicado, para aquello que está invirtiendo, que le congelen el área es complicado, aquello que tiene sitio también es complicado, o sea, es complejo ese tema, pero ocurre tarde, como digo, tarde ya en el proyecto mismo. La que sigue, por favor. Y quiero acá divertir un poco tengamos claro eso, ¿ya? Ocurre tarde en el conflicto mismo y ocurre ante proyectos legítimos, otra vez insisto, porque los proyectos que están construidos ahí tienen su permiso de construcción, hicieron todo el proceso, digamos, y dentro de la ley, digamos, tienen la ley en sus manos en el sentido, oye, tengo el permiso de construcción, ya está listo, o sea, es legítimo el permiso y también es legítima la discusión, ¿ya? Entonces se produce este congelamiento. Y eso tiene mucho que ver con la planificación. Si uno mira, y quiero mostrarle el dato concreto, lo que les decía antes, 5 años han generado 180.000 viviendas en Santiago. Pónganse ese dato en la cabeza. 5 años, 180.000 viviendas en departamentos. Dato importante. Bueno, si miran los planos reguladores de las 34 comunas de Santiago, se dan cuenta que el 21% no tiene plan regulador. O sea, estamos con una salvaje actividad creciente y fuerte y no tenemos plan regulador. Y de los que tienen plan regulador, el 40% tiene más de 15 años. ¿Ustedes creen que hace 15 años alguien habría podido proyectar esta tremenda demanda de 180.000 viviendas, digamos, concentradas en las líneas del metro? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo estamos haciendo los planos reguladores? No puede ser que un plano regulador tenga 15 años de antigüedad en dinámicas económicas que son muy rápidas. O sea, en 5 años se generan 180.000 viviendas. Eso es una dinámica muy rápida. Y el plan tiene 15 años. Más antiguos también, estoy usando el 40% de más de 15 años, pero solamente el 10%, 3 comunas, tienen planes entre 1 y 5 años renovados. 3 comunas. El resto tienen más de 5 años. O sea, claramente ustedes pueden pensar que puede ser efectivo un plan que tenga más de 5 años ante procesos económicos tan rápidos. No, ¿cierto? Entonces acá el tema de fondo está acá. ¿Ya? Y acá está el tema en que uno debiera esperar, la que sigue, la participación misma en ese momento en que se hace el plano, no en el momento que está construyendo la constructora, porque eso es incerteza jurídica de todas maneras. ¿Ya? Ahora, si uno ve la efectividad de estas medidas de congelamiento, han sido efectivos. Todos los congelamientos que han habido en Santiago, 5.159 hectáreas en Santiago han sido congeladas alguna vez. Ahí están todas las áreas que han sido congeladas alguna vez, digamos. Y la mayoría, 12 de los 21 congelamientos han sido por problemas de densidad. Todos los rojitos que están ahí. ¿Ya? Ahora, el promedio de esta detención, de inversión, de problemas, son 7,8 meses. O sea, piensen ustedes qué significa económicamente ustedes que le paralicen una obra por 7,8 meses. O piensen al revés, ¿qué significa para los ciudadanos que estén como 8 meses ahí discutiendo un problema que no tiene solución, que está todo legítimamente, con su permiso, trabajando legítimamente? Es un tema. ¿Ya? Ahora, ¿qué termina de esto? El 57% de todos estos congelamientos ha terminado en un cambio en la normativa. O sea, desde el punto de vista de la efectividad ciudadana, voy a llamarlo así,
es alta. O sea, yo presiono al municipio, hago que congele, esfuerzo un cambio plan regulador, el 57% es efectivo, de las cuales de las 5.000 hectáreas, 2.986 han sido modificadas ya y 946 siguen en trámite. O sea, ese es un caso efectivo, pero es re complejo, porque ocurren en etapas raras esa participación, y no en las etapas lógicas, que son en las etapas de planificación, ya que ahí debería estar la participación ciudadana. Bueno, entonces tengo 3 temas, digamos, que hemos tocado, ¿cierto? El tema urbano trae conflictos, digamos, suspensión de actividad inmobiliaria, que es lo que acabamos de discutir, no localización de equipamiento, que es importante, paralización de algunas propuestas o demora de propuestas, que son los 3 temas que están ocurriendo. Que esa es la parte que uno a veces no lo analiza, pero es la parte, como digo, la que sigue, es la parte costo para todos los ciudadanos. O sea, acá, la que sigue, por favor. ¿Ah? Esta detención de proyectos afecta claramente a la ciudad. O sea, no solamente el conflicto individual ciudadano que afecta a las personas, también estas detenciones o estos atrasos, estas cosas, afectan a la ciudad y afectan la certeza jurídica de cómo se desarrolla una ciudad. O sea, por eso es importante el tema. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo resolver el conflicto? ¿Cómo abordar el conflicto? La que sigue, por favor. Porque esto no funciona. Ya. Claramente, ¿qué pasó ahí? Se me fue a otra parte. Ya, claramente, una cosa que uno aprende, y insisto, acá no hay nada nuevo, pero una cosa que uno aprende es que la primera cosa que uno tiene claro cuando está discutiendo desarrollo en la ciudad, desarrollo urbano, es que tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, obviamente, mitigar y compensar. Yo acá saco mucho el esquema de la ley de medio ambiente. ¿Ya? Yo creo que cuando uno establece un proyecto, efectivamente, y dado que los intereses que están en discusión son legítimos, yo insisto en el punto, son legítimos, uno tiene que buscar la forma de mitigar y compensar. No va a haber ningún desarrollo posible que uno no considere que en esta discusión vamos a tener que mitigar y compensar la externalidad existente. Ese es un tema. Un proyecto de ley algo hace sobre esto, importante, digamos, tenemos otras discusiones en la ley de aportes, pero básicamente tiende un poco a esto, a mitigar y compensar, generar recursos para que este desarrollo sea mejor. Y esto implica, y otra cosa, otra enseñanza de esto, para los 3 conflictos que hablamos, es que la planificación urbana coordinada y flexible es súper importante. O sea, no sacamos nada, o sea, sacamos, se puede hacer, pero es re complicado cuando efectivamente estas cosas ocurren posterior a la planificación, porque trae problemas de certeza jurídica, trae problemas de costos mayores, trae problemas de discusiones complejas. Estas cosas deben ser llevadas en su momento, en cuáles son los momentos oportunos de que se produzcan estas discusiones, ¿ya? Y claramente la participación ciudadana es un tema súper relevante en esto. La que sigue, por favor. Nosotros también encuestamos eso, ¿ya? Y todo, siempre las encuestas son importantes, y también con la encuesta, ¿qué es lo que vimos? Si le pregunto a las personas si han sido parte alguna vez de una participación ciudadana, el 71% nunca ha sido parte. O sea, estamos discutiendo grandes problemas que abordan la ciudad, basurales, estamos discutiendo, en este caso, una cárcel, estamos discutiendo carreteras que unen toda la ciudad, y el 71% de la gente dice no haber participado nunca en un proceso de participación ciudadana. Eso a mí es complejo, ¿ya? Han participado mucho en reuniones de juntas vecinales, ahí están en participación en elecciones, para ir a la elección es una participación ciudadana real también, ¿ya? Y otras cosas más, pero la más importante, nunca han participado, ¿ya? La que sigue, por favor. Ahora, de eso además, si uno analiza, el 37% de los ciudadanos cree que la opinión ciudadana no es tomada en cuenta. Es un dato duro. La gente cree que no saca nada con participar, si no me toman en cuenta, ¿ya? Y básicamente 22% dice que no hay interés. ¿Ya? ¿Qué otro dato? Acá están, no es considerada la opinión, no hay interés, los procesos de consulta no se informan, 17%, manifiesta su descontento no participando, 14%, bueno, ahí están los datos de la encuesta. La que sigue, por favor. Pero el 74% le gustaría participar. Yo creo que es un tremendo dato. O sea, la gente tiene interés, de alguna forma, en participar ciudadanamente, ¿ya? Y creo que acá lo dice, le gustaría participar en el proceso de consulta. Yo creo que acá hay un tema que efectivamente hay que abordar y hay que producir esta consulta. La que sigue, por favor. Como dice acá, está el resumen, nunca ha participado, no es tomada en cuenta y le gustaría participar la gente. O sea, la gente quiere formar parte de los procesos consultivos, digamos, y el desarrollo de la ciudad. Yo creo que es un tema relevante que se lo estoy entregando con números. Yo creo que es obvio, pero acá está más con números. La que sigue. Como Cámara hemos abordado también este tema hace bastante tiempo, ¿ya? Y de hecho tenemos un informe sobre participación ciudadana, yo diría
4 años atrás, 5 años atrás, ya hicimos una propuesta de participación ciudadana. Y claramente creemos que es indispensable que esta exista, que sea oportuna. Muy importante la oportunidad. No puede ser en cualquier parte, sea inicial, básica, desde el principio, oportuna, pero hay un momento que ya no puede ser, porque si no genera un conflicto mucho más complejo económico detrás, digamos. Ya tiene que ser inclusiva, indicativa, y puede ser vinculante cuando se discuten opciones. Ahí el ejemplo de Cambridge creo que es un tremendo ejemplo, cuando lo que se hace es discutir, participar a la gente, no es un sí y un no, sino que es, mira, para este problema tenemos 4 opciones distintas que podemos desarrollar, ustedes elijan cuál quieren, digamos, que es una forma también de participar, digamos, pero hay que buscar esos procesos. Debe ser definida con estándares mínimos de participación, no puede ser cualquier cosa, no puede ser que llame a un municipio a una participación e involucre solamente, por ejemplo, a los vecinos que están molestos con el edificio. Eso no funciona. Es una versión ciudadana de todos los afectados, los que quieren y los que no quieren, digamos. Yo creo que acá hay que tener una apertura y un proceso mucho más formal, transparente e inclusivo para que efectivamente ocurra esta participación, ¿ya? Que asegure el libre acceso a información y, como insisto, la certeza jurídica finalmente de todo tipo de proyectos, ¿ya? Porque la verdad que lo que no puede pasar es que las cosas no se hagan porque una gente no quiere, digamos, que se haga algo cerca a él, que es legítimo, pero lo que no puede pasar es que no se hagan nunca. Lo que no puede pasar es que se demoren mucho, porque ya cuando se demoran mucho las demandas son otras. O sea, no me cabe ninguna duda que la demanda por abrigo de expulsamiento hoy día es distinta a la que se planificó hace 10 años. Súper distinta. Ya vamos a tener un problema ahí puntualmente con demanda de lo que es esa autopista, y vamos a empezar a discutir probablemente cuándo hacemos el anillo exterior, digamos, porque la verdad que ya no dio abasto el anillo interior, ¿ya? Que eso va a empezar a pasar. Y obviamente tiene que ser en un momento, como digo, que sea en la fase de planificación, no en las fases posteriores. Yo creo que eso es relevante. Bueno, eso quería contarles con algunos números, ese era mi cuento. Muchas gracias por escucharme.